Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Proseguimos con nuestros estudios bajo el contenido de la Biblia, desglosando el Padre Nuestro, en esta ocasión la porción número 8, en el verso 13 de Mateo capítulo 6. Y para ello leemos nuevamente el Padre Nuestro. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así pues, estaremos meditando bajo esta porción en el verso 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Procuraré comprendamos este texto conforme al contenido de la Biblia, procurando que sea Dios quien nos dé una mayor comprensión acerca de este texto. Pues, a leer en la versión Valera, Reina Valera de 1960, nos dice Mateo 6:13, y no nos metas en tentación. Pareciera ser como que este texto implica a que Dios es quien pone las tentaciones delante de nosotros. Al decir, y no nos metas en tentación, pareciera ser, se inclina a ese sentido. Sin embargo, en algunas otras versiones que las vamos a estar mirando aquí, como la Biblia hispanoamericana, nos dice lo siguiente: no nos expongas a la tentación. Es decir, expresa un poco más claro como decir, no nos pongas cerca de donde podamos ser tentados. Pero recuerde, en nuestra oración, esta es una petición que estamos haciendo a Dios. En otra versión, la Biblia Nueva Traducción Viviente nos dice: no permitas que cedamos a la tentación. Y esto pareciera ser que me queda más claro porque ya está a la disposición nuestra. Es decir, que estamos rogando a Dios que no nos permita que cedamos a las pruebas o a las tentaciones que se nos presentan en el camino. En otra versión, la Biblia versión libre, nos dice: no dejes que seamos tentados a hacer el mal. Y creo yo que es una petición mucho más clara para nuestro entendimiento. No dejes que seamos tentados a hacer el mal. En otras palabras, el mal siempre estará delante de nosotros, pero nuestra oración a Dios es que no nos deje hacer el mal, que nos ayude, porque ciertamente la Escritura nos dice que el corazón del hombre está inclinado al mal desde su juventud. Por tanto, es menester pedir en nuestra oración a Dios que no nos deje hacer el mal, que no nos deje ser tentados a hacer el mal. Así que podemos nosotros definir esto, y no es conforme a mis palabras, lo siguiente: y no nos dejes caer en tentación, no nos dejes ser seducidos o atraídos por lo indebido. Sería esta nuestra oración delante de Dios cuando la elevamos, o cuando elevamos el Padre Nuestro en oración delante de Dios, o en alguna otra manera en que oremos sea diferente al Padre Nuestro, sea este nuestro deseo, que sea el Señor quien nos guarde en nuestras decisiones que hemos de tomar. Nuestro Señor Jesucristo oró por nosotros y en su oración dice esto: Juan 17:15, oró por sus discípulos y por los que habían de creer en ellos. Eso es, nos incluye a nosotros. Y Jesús dijo al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que nuestro Señor Jesucristo oró para que el mal no nos sea ocasión de caer, que el Señor
nos guarde del mal, que no nos deje ser seducidos por el mal. En Santiago 1:13 nos dice lo siguiente, y es la manera en que estamos definiendo este texto: no nos metas en tentación, para aclarar mayormente que debemos de pensar que no nos deje que seamos tentados por el mal, o que no nos deje caer en tentación, porque las tentaciones siempre estarán delante de nosotros. En Santiago 1:13 nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que en este texto claramente nos está diciendo que Dios no es quien nos mete en tentación, sino que el adversario es quien pone las tentaciones delante de nosotros con el fin de que caigamos en desobediencia, con el fin de que perdamos nuestra salvación. Ahora, en nuestra oración es necesario que reconozcamos en nuestro orar el cómo oramos delante de Dios. Y en San Juan 14:13 nos dice lo siguiente: Cristo instruyendo a su pueblo a la oración, o instruyendo a sus discípulos y a nosotros mismos en la oración. Por eso es necesario que conozcamos la Escritura para saber cómo conducirnos en nuestro diario vivir, o cuando nos referimos a Dios en oración. Juan 14:13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que nuestras oraciones a Dios son elevadas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos en mente que Él es quien intercede por nosotros. Dice el Señor: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero también afirma: si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque eso es la demanda del Dios vivo, que guardemos sus mandamientos. Eso es lo que Él quiere de su pueblo, de aquellos que queremos ser sus hijos. Obediencia. Notemos, en Romanos 8:34 nos dice: Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que es Cristo nuestro medio por el cual nos podemos acercar al Padre o a Dios Padre, porque es Cristo quien intercede por nosotros. Él murió, Él efectuó la propiciación de nuestros pecados para presentarnos delante de Dios si le reconocemos. Así que Cristo vino a ser nuestro sumo sacerdote. Por la obediencia al Padre, Él llegó a ser sumo sacerdote e intercede por nosotros. En Hebreos 4:14 nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Y cuál es nuestra profesión? Nuestra profesión, por lo regular o en lo general, es que somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, o que somos adoptados hijos de Dios a través de su sacrificio. Y claro, siempre va a haber quien se interponga para que usted no goce de esas bendiciones. Dice verso 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero Él se mantuvo firme en su decisión como hijo de Dios y no cayó en tentación. Acerquémonos pues, nos exhorta el apóstol, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acercémonos pues a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, confiando en Él. Para ello vamos a mirar también la tentación de nuestro Señor Jesucristo, que es muy similar a las nuestras o a las que vendrán a nuestras vidas. Ahora, sepa usted que las artimañas del tentador a fin de quitar
el propósito de Dios en nuestras vidas siguen siendo las mismas tentaciones que puso delante de nuestro Señor Jesucristo. Esas mismas tentaciones las pone delante de nosotros el tentador. Tengamos en mente que el propósito de Dios en el ser humano es que Él busca en nosotros una descendencia para alabanza y gloria de su nombre. Esto nos lo dice en Mateo 2:15 y también en Efesios 1:4. Usted puede corroborar estas citas en las cuales dice, Malaquías 2:15, en la cual dice: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. En Efesios 1:4 nos dice: según nos escogió para que fuésemos sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria. Así que para esto es que Dios nos ha llamado. Pero regresamos a la tentación de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 4:1, y observemos que estas tentaciones son similares a las que pueden venir delante de nosotros. Mateo 4:1 nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La primera tentación que le presentó el adversario a nuestro Señor Jesucristo, o el tentador a nuestro Señor Jesucristo, fue respecto a su deseo o a sus necesidades físicas, o a su carne, el deseo de comer. Tuvo hambre. Y le dijo, y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, notemos lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio acerca del adversario. Él sabía que el adversario vendría al mundo y procuraría poner estas mismas tentaciones en los seguidores del Evangelio. Juan 14:30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. El príncipe de este mundo es el adversario, y él se encargará por todos los medios de estorbar que la humanidad llegue al conocimiento de Dios, de estorbar que el hombre o la humanidad llegue o entre al reino de los cielos, porque él fue destituido de ahí. Él ya ha sido condenado. Nuestro Señor Jesucristo nos hace ver: el príncipe de este mundo viene y nada tiene en mí. Por su parte, este mismo escritor, Juan, en 1 Juan 2:15 nos dice como amonestación: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo, puedo decirles, el adversario tiene el control en ellas. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que observemos cómo el Señor, a través del Espíritu o a través de los escritores, nos hace saber o nos advierte en las cosas que podemos caer. Y regresando al verso 2 de Mateo 4, nos dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Verso 3, y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero esta fue la primera tentación a nuestro Señor Jesucristo: los deseos de la carne. Tuvo hambre. ¿Y cuál fue la proposición? Di que estas piedras se conviertan en pan, si eres hijo de Dios. Es decir, busca saciarte con la autoridad
que te ha sido dado. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto nosotros tenemos que tener en cuenta a través de las otras escrituras o de otras porciones en la escritura, en la Biblia. Nos damos cuenta que Dios puede hacer vivir al hombre aún después de muerto. Y nos dice en sus amonestaciones que no temamos a aquellos que matan el cuerpo, pero al alma nada pueden hacer. Antes temed a aquel que puede destruir al cuerpo y al alma en el infierno. Y esto es Dios. De modo que aún después de muertos, Dios puede vivificarnos, porque es todopoderoso. Por eso nuestro Señor Jesucristo hace saber al adversario: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque es Dios quien da vida y Él sabe cómo sustentar. La siguiente tentación, Mateo 4:5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. En esta tentación podemos adaptarla a los deseos de los ojos. ¿Por qué razón? Porque el pueblo lo que quería era señal. Nosotros lo que queremos es ver para poder creer. Pero la Escritura nos manda o nos demanda a que creamos por fe. Y ciertamente creer en fe es creer que aunque no lo vemos, lo que Dios dijo lo cumplirá o lo hará. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Y digo esto porque en San Juan 6:30 nos dice: le dijeron entonces: ¿qué señal haces, pues? ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y creamos? Vuelvo a repetir, es que nosotros, para creer, es muy difícil, nos es muy difícil. Tenemos que ver y entonces podemos creer. Pero la Escritura no es así como obra. En Mateo 4:7, Jesús les dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Si nuestro Señor Jesucristo se hubiera dejado caer del pináculo en donde fue llevado, el pueblo hubiera mirado, hubiera creído en Él, y Él se hubiera glorificado a sí mismo, cosa que Él dijo: yo no me glorifico a mí mismo, no busco yo mi gloria, otro es el que me glorifica, el Padre. Y también en otras porciones nuestro Señor Jesucristo dijo: gloria de hombres no quiero, porque es mejor la gloria que Dios da. Así que al Él dejarse caer del templo, los que lo hubieran halagado, pero Él no quiso aceptar gloria de hombre, antes la gloria de Dios, y llevar la gloria de los hombres a Dios. Ese es su propósito. Y los que pueden creer, o los que creemos, por Él seremos glorificados. Pues Jesús respondió: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Al Él dejarse caer del pináculo del templo, estaría tentando a Dios. Y la Escritura nos dice que Dios no puede ser tentado. La tentación de Jesús es muy similar a las nuestras. Vuelvo a repetirlo. En Mateo 4:8 nos dice: otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. En Juan 2:16 nuevamente vemos que esto sería la vanagloria de la vida. Es decir, todo me pertenece. Pero todas estas cosas se las había dado Dios al Padre. Dios al Hijo. Es más,
el Hijo mismo, o estas cosas habían sido hechas por el Hijo mismo, para gloria de su nombre. Ahora el diablo se las estaba ofreciendo. ¿Por qué razón? Ciertamente el reino de este mundo lo había recibido el hombre, Adán, en el principio. Pero cuando el hombre se convirtió en esclavo, todo lo que era de él pasó a manos de su amo, esto es, del diablo. Y Cristo vino a comprarlo con la obediencia y su sacrificio. Pero ahora se lo estaban ofreciendo de gratis. Dizque postrándose. Pero nuestro Señor Jesucristo provenía del Padre. Conocía al Padre. Sabía cuál era la voluntad del Padre. Por tanto, no se sometió a la obediencia de nadie, más que del Padre. Y eso es lo que Él demanda de nosotros también, que obedezcamos al Padre. No se dejó llevar por la vanagloria de la vida. Y nos dice la Escritura, porque estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Y tenga esto en mente, el príncipe de este mundo es el diablo. Así que estas tres cosas son tentativas en nuestro diario vivir, a fin de estorbarnos la entrada al reino de los cielos. En Mateo 4:10 nos dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces se alejó o le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. En Santiago 4:7 nos dice la Escritura para confortar nuestros corazones, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Sometiéndonos a la obediencia de Dios, el diablo no tendrá parte en nosotros y tendrá que huir, no por nosotros, sino porque la obediencia de Dios está en nosotros y su gracia nos guarda de todo mal. En 1 Juan 2:15 nos hace saber, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Son advertencias que nos da la Escritura para que no caigamos en tentación. Ahora, vuelvo a repetir, la tentación está y estará delante de nosotros durante todo nuestro peregrinar. Cuanto tiempo vivamos aquí en la tierra, las tentaciones siempre estarán delante de nosotros. Pero no es para decir, somos tentados por Dios. No. Notemos lo que Santiago 1:13 nos dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, veamos qué es lo que significa concupiscencia. Concupiscencia es deseo de bienes materiales o terrenos, y en especial deseo sexual exacerbado o desordenado. Eso es lo que significa concupiscencia. Y abarca, puedo decirles, las tres tentaciones que estarán delante de nosotros durante nuestra existencia y que fueron expuestas delante de nuestro Señor Jesucristo en el día de la tentación. Pero no debemos ceder a ellas. Santiago 1:15 nos dice, entonces, note, la concupiscencia, después que ha sido concebida, es decir, cuando la anhelamos, note, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y nos dice en otra porción, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Nos lo está confirmando aquí la Escritura. Si cedemos a las concupiscencias de nuestra carne, es decir, a nuestros deseos personales, podemos cometer pecado, podemos morir en nuestro pecado.
Por eso es necesario que nos mantengamos firmes en la palabra de Dios para saber qué responder al adversario en el día de la tentación. Santiago 1:16 nos dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así que dice Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. ¿Se da usted cuenta la bendición que nosotros tenemos en Cristo nuestro Señor? Al mantenernos firmes, al resistir al diablo, y después Él huirá de nosotros. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tenemos una amonestación a través de la historia, y esto es del pueblo, en el pueblo de Israel, pero instruida o tomada como enseñanza para nosotros por medio del apóstol Pablo en 1 Corintios 10:1. Nos dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, el maná, del cual ya hablamos anteriormente, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Dios les daba al pueblo de Israel beber agua de la roca. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Note las consecuencias de aquellos que no se sometieron a la obediencia durante el peregrinar en el desierto. Lamentablemente, mientras que estemos peregrinando en esta tierra, si no nos sometemos a las obediencias, las consecuencias serán las mismas. Quedaremos postrados, excluidos de la gloria de Dios. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Y note, de los más de ellos. ¿Okay? La Escritura nos dice: muchos procurarán entrar al reino de los cielos, pero no podrán. El Señor nos dice que entremos por la puerta estrecha, por la puerta angosta. Es el camino que lleva a la vida eterna, porque ancho es el camino que va a la perdición, y muchos entrarán por él. Así que hay que ser esforzados, y la Escritura no erra al decir: pero de los más de ellos no se agradó Dios. Se ha hecho la pregunta: ¿se agradará Dios de mí? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Eso pasó en el pueblo de Israel, en el desierto. Cosas que también nosotros podemos codiciar. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. 23,000 murieron en un solo día a causa de estas cosas que hicieron. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Y cuándo fue que tentaron a Dios en el desierto? Cuando dijeron: ¿podrá Dios darnos a comer carne? Y vemos ciertamente que Dios les proveyó, pero la avaricia y la codicia con que la recogieron y la comieron les hizo perecer. Tengamos cuidado. También nos dice: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas acontecieron como ejemplo. Por eso es necesario que conozcamos la historia a través de la Escritura, para que nos demos cuenta en qué podemos mejorar en nuestro caminar diario.
Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, que no se surja de nuestras pasiones, de nuestros deseos, de nuestras concupiscencias. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Por eso es necesario decir: Señor, no nos dejes caer en tentación, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos o para que podáis resistir. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Hermanos míos, Santiago 1:2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que la prueba o la tentación, al abstenernos, nos va ayudando a fortalecer nuestro creer en Dios, a fortalecer nuestra fe en Dios. Toda prueba, dice la Escritura, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe en su oración, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Así que en las tentaciones que nos sobrevengan, hay que mantenernos firmes en el Señor, cualesquiera que sean. Resistid al diablo y huirá de vosotros, nos dice la Escritura. Y hay una bienaventuranza más en el libro de los Salmos para aquellos que se deleitan en la ley de Dios. Salmo 1 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y consejos no sobrarán, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es la bendición de aquel que se deleita en el mandamiento de Dios, o en la ley de Dios. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, serán llevados lejos. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En la tentación no cedamos. Seremos tentados, pero también somos ayudados por nuestro Señor. Dios les bendiga ricamente. Es mi deseo que esta palabra llegue a su corazón y que Dios, a través de su Espíritu, le dé un mayor entendimiento a esto que he podido expresarles en esta mañana. Un saludo a cada uno de aquellos que se detengan a mirar esta enseñanza, y Dios les colme de bendiciones. Hasta la próxima.